Buenas, bienvenidos a esto, nuestro primer podcast en un rincón del multiverso. En este podcast vamos a estar tratando desde las teorías más locas hasta las cosas más descabelladas que se puedan imaginar, todo envolviéndonos en lo que viene siendo las películas, series y todo lo que nos gusta. Mi nombre es David y hoy me acompaña Jan. Nosotros vamos a estar trabajando lo que viene siendo este podcast. Y el día de hoy tenemos un tema bien interesante. La semana pasada salió la noticia de lo que viene siendo la culminación del universo de Sony, o como lo podríamos llamar, la muerte del universo de Sony. Jan, ¿qué podríamos decir que fue el detonante o lo que causó el final del universo como lo conocemos de Sony? Bueno, yo en mi opinión entiendo que sí, tuvieron sus buenos momentos y sus momentos no tan buenos, pero más bien el primer problema que tuvieron fue que quisieron llevar personajes que se supone que tienen un vínculo con un personaje que en este caso estamos hablando de Spider-Man. Y pues no está mal, sé que últimamente quieren llevar que los villanos pues entendamos su problema, qué hizo que fueran malos y pues que quieren crear, que quieren que sean antihéroes. Yo creo que más bien el problema de el universo de Sony fue sí el querer hacer un universo basado en un personaje sin el personaje. Cuando hablas de Spider-Man como el pilar del universo de Sony, yo creo que el problema más importante fue ese. No tenían el pilar que viene siendo Spider-Man en el universo y pretendían mantener el universo a flote. O sea, querían traer a villano como Venom, que literal su único propósito, o por el propósito en el cual fue traído a la vida, fue por Spider-Man, que si bien nos recordamos, cuando su primera aparición salió en los cómics, él salió junto a Spider-Man. Y al no tener ese pilar tan importante de Venom que viene siendo Spider-Man, pues ¿cómo tú puedes mantener eso a flote? Eh, Estábamos hablando también de cómo ignoraron cosas tan, no sé, tan profundas como viene siendo el backstory de los personajes, que estábamos hablando de Madame Web, cómo ignoraron todo eso, el fracaso que fue ahora mismo Kraven. Vamos a hablar un poquito más de eso porque yo siento que hubo un detonante en todo esto que fue, no sé, el querer, como vuelvo y digo, ignorar todo eso. ¿Cómo tú crees que podemos o ellos pueden resolver eso? ¿O qué se puede hacer? Bueno, yo de verdad pienso que lo que pueden hacer es desde si piensan volver a arreglar esto, que pues ya no creo que lo quieran arreglar, pero entonces es darle un propósito al personaje. Exacto. Darle propósito porque como bien estábamos hablando, el propósito de Kraven, por poner un personaje, es cazar la presa más fuerte. Porque él quiere cazar él quiere ser el cazador más fuerte y quiere pues conseguir la presa más fuerte que él para él llamarse el mejor cazador. Sí, que cuando apareció vendría siendo Spider-Man. En ese caso viene siendo Spider-Man, pero entonces tienes este problema, por ejemplo, traemos a Morbius. Sinceramente yo no conozco mucho del personaje, pero caemos en lo mismo. ¿Cuál entonces es ¿Qué tiene el personaje para que se junte con Spider-Man? Tiene que haber una situación, tiene que haber un problema que los junte, o sea, tiene que haber un propósito. Sí, exacto. ¿Hacia dónde va el personaje si no tienen a ese único personaje que los trajo a la vida, que viene siendo, en este caso, Spider-Man?
En el caso de Craven, no sé cómo resolvieron la situación porque realmente no he visto la película, pero entiendo que sustituyeron a Spider-Man por el rinoceronte, lo cual no es que sea una mala elección, sino como que le está faltando ese toque al personaje, porque Craven vive para cazar a Spider-Man porque ha sido esa única presa que se le ha escapado. O sea, si vimos en cosas como en los juegos, que él pudo haber cazado a los 6 siniestros, más sin embargo, nunca pudo con Spider-Man. Pero en esta película no entiendo cómo resuelven ese issue, porque no tienen Spider-Man, ni siquiera hay una mención del personaje. O sea, son tantas cosas que han dado un hit and miss, o sea, que han tratado de disparar desde la baqueta y no han hecho nada, que es como que hacia dónde van, dónde está el Spider-Man. Y mucho se habló en las películas de Morbius, que de hecho en los trailers se tenía la teoría de que no, es que él es del universo de Tom Holland, no, que él es del universo de Venom, no, que él es del universo de Andrew Garfield, no, que él es del universo de Tobey Maguire. O sea, y realmente como que el personaje quedó en el limbo. Es que no los aterrizan. O sea, Exacto, esa es la palabra no correcta. los llevan como que, sí, está súper interesante de que tengamos referencia, como creo que en todas esas películas la referencia más constante es la del Daily Bugle, porque sí, está presente ahí. Las películas de Venom hablan del Daily Bugle, se ven los periódicos, De hecho, Eddie Brock trabajó en el Daily Bugle. exactamente. Pero sí, nunca estuvo presente la figura de Spider-Man. Fue como que más una sombra, por así decirlo. Era como que querían mantener el universo de Spider-Man, pero sin Spider-Man. Y era como que, ¿y entonces cómo Es baja? que yo diría que ni la sombra estaba por ahí. O sea, ni siquiera lo mencionan, no hay nada. Como que digan, hay otro vigilante que se columpia, que trepa paredes. No, Exacto. Y de hecho, no sé si viste la noticia que te envié, pero salió a resurgir que, de hecho, en el acuerdo que tenía Marvel y Sony, nunca le prohibieron usar a Spider-Man. Que ellos tenían la libertad creativa de usar el personaje, pero decidieron no usarlo. ¿Qué tú crees que haya sido el pensamiento de Sony para no hacer eso? bueno, no es que no lo usaron. O sea, sí llegaron a utilizarlo breves momentos. Recuérdate la escena post créditos de Venom, de que pues llegan al universo del MCU y entonces Venom sí sabe quién es Spider-Man. Pero entonces, solamente eso, o sea, tienes a Venom en el universo donde está Spider-Man, que estuvieron los tres, y entonces pierdes la oportunidad. Pierdes Exacto. la oportunidad de o juntarlo o de que se topen, aunque sea simplemente caminando. Sí, tener una interacción con el personaje, ambos personajes. Y de Exacto. hecho, para decirte más, en la película de Venom 3 trataron de resolver ese problema. Trataron como que de desligarse del MCU. Por lo menos pienso yo cuando pasó lo del bar, que él dejó la moneda junto con el simbionte, que fue lo mismo que había pasado en el MCU, que hasta el sol de hoy no sabemos si eso es como que tratando de desligarse del MCU o si son escenas aparte y si hay algo en el MCU de Venom o realmente hasta el sol de hoy no sabemos qué ha pasado con eso. Lo otro que quería hablar, que lo veníamos hablando de camino, era lo del buitre. ¿Qué va a pasar con ese personaje ahora? De verdad que no sé qué van a hacer con el personaje. Sí lo llevaron. No, de verdad que no me hace sentido. ¿Por qué el buitre, donde en un universo que ya estaba Spider-Man, va al otro? Donde se supone, y entiendo yo que no existe Spider-Man, o si existe, pues, como tú dijiste, está la sombra por ahí. O que no sabemos aún quién es. Exacto, pero entonces te lo llevas vamos a ponerle el Sonyverso, Ujú. y entonces como que él es el que quiere iniciar un grupo de personas superdotadas. Prácticamente dando un guiño a los 6 siniestros. Exactamente. Pero entonces lo juntas con Morbius, que para mí el buitre y Morbius son personajes bien diferentes. Ujú. Y entonces lo juntas
y pretendes hacer un equipo, pero lo dejas ahí. No, no me dices, ok, mira, sí, va a pasar esto. No, solamente se juntan, hablan. Mira, sé quién fue el causante de que yo esté aquí y de todo este desmadre. Y entonces, ya. Sí, fue un personaje totalmente desperdiciado porque el buitre no es que sea el villano más memorable de Spider-Man, pero sí tiene su potencial. Ya lo vimos en el Spider-Verse cuando luchó contra Miguel O'Hara, cuando luchó contra Gwen Stacy, que literal se tuvieron que ir en combo para ir en contra de él. Aunque fuera una versión del Renacimiento, si no me equivoco. Sí, pero con eso vendría siendo una versión fuerte del personaje. Que si venimos a ver, se supone que por las mejoras tecnológicas que tiene el del MCU sea más poderoso que ese del Renacimiento. No sé tú. Sí, pues la tecnología, él tiene una combinación de tecnología de los humanos y de los Chitauri, que es la que ellos habían recogido. Exacto. Yo creo que es importante que hablemos también de cómo el universo animado de Sony le ha ido mejor que al universo, pues, de los villanos, por así decirlo, porque íbamos a ponerle ese nombre, pero realmente Madame Web está incluida ahí y ella no es villana, so, ajá. ¿Qué podría ser que está pasando, que le está yendo bien al universo animado, pero no le está viendo bien al universo de los villanos? Yo, yo diría que primero el tipo de edición que están utilizando. Eso es lo primero que yo pondría. Lo segundo, a pesar de que Miles no era un personaje bastante conocido, pero él sí ha cogido, él sí ha logrado tener una fanaticada bastante grande. Ujú. Porque si no me equivoco, no recuerdo el año en que salió, pero él salió en los 2000, creo que Creo que fue 12. 2008 por ahí, algo así. Ah, pues, Un personaje reciente. es reciente, pero entonces ha logrado que tener una fanaticada bastante Es grande. que al ser un personaje fresco, al ser un personaje nuevo, siendo una reinvención de Spider-Man, porque sigue siendo Spider-Man, tiene el manto de Spider-Man, pero viene siendo un personaje nuevo a la misma vez. Y tiene los mismos poderes, pero a la misma vez tiene unas mejoras en los poderes de Spider-Man. Creo que eso fue lo que ayudó también a que le vaya tan bien. Sí, pero otra cosa es que están contando una nueva historia. A pesar de que Miles tiene el título de Spider-Man, que es un personaje súper conocido, súper famoso. Otra cosa más que tiene Spider-Man es él es el personaje con más villanos del universo de Marvel. Pero Ujú. entonces me estás contando una nueva historia. Sí está Peter Parker en la historia, pero él es un personaje secundario. A pesar de su fama, de que todo el mundo ya conoce su historia, él es un personaje secundario y me estás contando una nueva historia y me estás trayendo personajes que sí tienen que ver con Spider-Man, pero son nuevos. Exacto. Y eso es lo que yo de verdad pienso que ayudó también a que esas dos películas que han sido un triunfo, han tenido este una millonada de ya tú sabes. Sí, lo que pasa es que cuando salió Miles, se proyectaba que iba a ser la sombra de Spider-Man y como que iba a ser como que un sidekick, como que iba a ser el segundo al mando. Pero al darle protagonismo al personaje y al hacerlo tan importante, eso ayudó a las personas como que a decirle, mira, pues este vino para quedarse, nos están trayendo algo fresco, algo nuevo. Yo pienso que eso fue lo que ayudó a Miles a darle ese empujón. Más que por encima, acuérdate que Miles es parte puertorriqueño, so eso nos da un plus adicional. No sé, y siento que fue un personaje que trajo mucho, vuelvo y digo, pero yo creo que lo que ayudó a que al universo de Sony, de animado, le trajera tanto bien es el hecho que también están mezclando mucho cosas del multiverso. Pero no se están alejando de lo que viene siendo Spider-Man. O sea, y eso es lo que ha estado fallando el universo de los villanos de Spider-Man.
Porque volvemos a lo mismo. Están haciendo un universo sin Spider-Man, más sin embargo, en esta me estás contando una historia nueva de un Spider-Man diferente sin alejarte del personaje. Y no quita que también la película de Into the Spider-Verse tiene villano. Claro. Porque a pesar de que tienes a Kingpin como villano principal de la primera película, Ujú. a pesar de que Kingpin no tiene nada que ver con el multiverso, Kingpin solamente es un humano que es millonario, tiene dinero y que, como pone la premisa de la película, quiere buscar en el multiverso a su familia, que él la perdió. Pero entonces me traes un personaje que es conocido, que es el Doctor Octopus, pero me lo traes en una versión diferente. Que eso también le da algo más fresco a la historia que quieren contar. Ujú. Y vuelvo y digo, las diferentes versiones de Spider-Man, sean varones, sean mujeres, siguen siendo aliados y salen de el primer Spider-Man y son cosas que me estás contando cosas nuevas y eso lo nuevo es interesante si sabes llevarlo bien. Sí que de hecho el género no viene importando mucho porque si venimos a ver, Gwen Stacy viene siendo una de las mejores Spider-Man que conocemos hasta la fecha. ¿Cómo es que se llama la que está embarazada? Se me fue el nombre de ella. Spider-Woman es Spider-Woman. Jessica Drew. Jessica Drew también, un personaje súper fuerte. O sea, y venimos y volvemos a la premisa de que se puede trabajar con estos personajes, pero sin ellos no se puede hacer. Que de hecho, cuando vamos a la película de Madame Web, supuestamente está Jessica Drew y está las otras Spider-Woman, pero esa película fue un total fracaso y fue por el hecho de que querían ignorar lo que viene siendo pues el backstory de Madame Web. O sea, querían quitarle y despojarle de cómo realmente Madame Web fue creada, cuándo se creó, cómo se creó. O sea, y tú no puedes pretender quitarle eso al personaje. O por lo menos, si lo vas a hacer y reinventarla de una manera diferente, tráeme algo nuevo, algo fresco, por lo menos algo que me llame la atención. Pero realmente Madame Web careció de eso. Es que también no está mal que cambien orígenes de personajes, No, para nada. porque lo han hecho muchísimas veces y queda bien. Pero entonces, si le vas a cambiar el origen al personaje, hazlo bien. No te tires de pecho como que, este es un personaje afiliado a este personaje, o simplemente como que quiero adaptarlo súper a la actualidad y entonces lo llevas mal. El ejemplo más grande lo tenemos con el Spider-Man de Tom Holland. Nunca se enseñó cómo fue su origen. Y hasta la fecha nadie ha preguntado. Porque, Solamente él lo dice, se lo dice al amigo, exacto, le dice, me picó una araña. Ya. exacto, ya no necesitamos ver el origen porque también Spider-Man es un personaje que ya lo conocemos desde hace tiempo. O sea, ya tenemos el conocimiento base del personaje. No necesitamos saber cómo Spider-Man se formó, qué fue lo que le pasó. Porque realmente lo que queremos ver es esa historia de cómo Spider-Man sobrelleva lo de ser superhéroe. Ya vimos su historia con el Spider-Man de Tobey Maguire, vimos su historia con el Spider-Man de Andrew Garfield, y el hecho de que no mostraran su historia con Tom Holland, de cómo obtuvo sus poderes, realmente no me molestó. En mi opinión le quita cierto le quita peso al personaje que él está llevando. Pero recuerda, ya llevamos viéndolo desde el 1000 no sé cuánto. Y ya se sabe el origen, quién es su familia, qué le pasó. Exacto, pero también abre paso a, no sé, a más, a que tengan una mejor exposición para las cosas creativas que vienen siendo con Spider-Man. Porque en vez de contar esa historia de cómo lo pica una araña, como nos hicieron, nos pueden presentar a Homecoming. Porque si hubieran hecho de Homecoming una versión de cómo él obtenía sus poderes, yo creo que la película no hubiera sido lo que fue. No creo que hubiera quedado bien. No, está bien porque estás contando qué
¿qué pasó desde la última vez que lo vimos? Si mal no me recuerdo fue en Civil War, que ya supongo que él llevaba par de meses siendo Spider-Man. Sí, no voy a mentir, no me gusta la idea de como que ya Spider-Man lleva tiempito y entonces llega Tony Stark y ya aquí está, eres un vengador. No lo hizo tal cual desde el principio, No, exacto. pero ya lo está juntando con personajes grandes. Lo que pasa es que a nadie le gustó la decisión de que Tony Stark fuera un mentor para Spider-Man. Y entiendo por qué. Porque realmente los ideales de Spider-Man no se alinean para nada con los ideales de Tony Stark. Porque Tony Stark es una persona egocéntrica, no le importa a nadie que no sea él, todo dinero, para aquí, para allá. Mas, Sí, sin embargo, Spider-Man es más aterrizado, es un poquito más humilde, viene siendo ese amigable vecino, que de hecho esa es su frase. Entonces, como que juntar esos dos personajes como que no fue una buena decisión creativa. Pero sí entiendo la decisión, porque recuerda que la figura más grande del MCU viene siendo Iron Man, porque Iron Man fue el que fundó el MCU. Todo el mundo dice que fue Hulk, pero realmente Hulk fue una película que se vino a añadir después al universo del MCU, pero realmente no fue la pionera del MCU. Pero creo que entiendo la decisión por la cual se tomó que Spider-Man fuera como que mentorado por Iron Man. Sí, pero opino que él pudo haber aterrizado solo y pudo haber no juntarse tal cual con Iron Man, sino con otros personajes más a su nivel, en el sentido de el mismo nivel de humildad en el estado donde él estaba al principio. Acuérdate que Spider-Man es un personaje bastante famoso y no tal cual necesita de el impulso de otro personaje para subir. Claro. Yo entiendo que él pudo haber subido solo. Lo que pasa es que por eso fue que se tomó la decisión al final de No Way Home hacer lo que quisieron hacer con Spider-Man. El borrarle la memoria a todo el mundo. Todo el mundo dice, no, que Peter fue un poquito idiota al tomar la decisión de que todo el mundo se olvidara de él en vez de hacer que simplemente se olvidaran de Misterio. Pero realmente fue una decisión creativa. Querían como que darle una limpia al personaje y ponerlo como que desde el principio. Sí, prácticamente reiniciaron al personaje. Exacto, reiniciaron al personaje, pero sin destruir el universo que ya tenían establecido. Fue como que ganaron de ambos bandos, ganaron de ambos lados de la balanza. Y yo siento que eso no está mal, porque pues no afectaron mucho a la continuidad de lo que viene siendo el contar las historias y tampoco afectaron mucho al personaje. So, yo siento que fue una buena decisión. A mí sí lo que me hizo un taco fue el ver cómo Spider-Man tristemente se alejaba de todo el mundo, cómo perdió todo y cómo empezar de cero para él fue tan fuerte y nosotros desde acá como que alegrándonos de eso. A mí me dolió un poco porque realmente a mí me encanta el personaje y verlo así sufriendo tanto, a mí no me gustó mucho, pero sí entiendo, vuelvo y digo una vez más, por qué tomaron la decisión. Sí, porque están llevando el personaje a lo que debe ser. A sus raíces, por así decirlo, porque necesitaban darle ese, pues ese comienzo nuevamente para ver cómo entonces lo arrancan desde ahí. Sí, porque es como te mencioné. Ya me presentas al personaje y ya está peleando junto a los Vengadores. Exacto. Porque, que yo sepa, en los cómics, el grupo de los Vengadores es un grupo que, como si fuese élite. Como que es bien difícil de estar ahí. Como que casi nadie está en ese grupo. Y si eres de ese grupo, eres porque significa que eres bien poderoso. Y entonces me presentas al personaje y ya lo tienes ahí, peleando con los Vengadores. Pero oficialmente Spider-Man se volvió Vengador cuando fuimos a Infinity War. So que él pasó... No de la mejor forma, Exacto. pero ya fue nombrado. Pero si venimos a ver, él pasó muchas también para estar ahí, para ganarse el puesto. Claro que Porque sí. realmente él estuvo en Civil War con Iron Man, él estuvo en Homecoming, hizo su desastrito por ahí, ¿verdad? Pero Sí.
Y entonces estuvo en Infinity War también. So, que yo entiendo que a pulso se ganó su puesto en los Vengadores. Sí, pero sigo opinando que se lo hicieron fácil. Lo que pasa es que entiendo que Spider-Man es un personaje bastante fuerte, pero que con un equipo no lo vemos. No. Porque sé que hay muñequitos y eso que lo presentan con el equipo de White Tiger, Iron Fist, Luke Cage. Pero ese equipo es como que un poquito más aterrizado, como tú dices. Pero ya con un equipo como los Vengadores, incluso él llegó a estar en los Cuatro Fantásticos, pero eso es Sí, eso tema aparte, ya hablamos viene aparte. siendo tema aparte. Pero sí entiendo tu punto y lo que quieres decir. Pero yo creo que todo se resume a lo que estábamos hablando en el principio. Porque sin Spider-Man no se puede llevar a cabo todo esto. Entonces, volvemos para atrás en el tema. ¿Por qué? ¿Cómo nació Venom? Si venimos a ver. ¿Cómo nació la idea de la película de Venom? Yo diría que la fama, bueno, no fama tal cual. Sí, él tiene Pues el su personaje fama. no tenía fama. Exacto, porque ya lo habíamos visto en las películas de Sam Raimi, de Tobey Maguire. Ese fue un- fue una basofia Sí, ese Venom. no fue el mejor, pero sí ya sabíamos quién era desde ese entonces. Claro. Que pues, no sé, que entiendo yo que quisieron darle un aire fresco al personaje, que por lo menos de las tres películas, para mí, la segunda es mi favorita, pero al mismo tiempo no. Sí, por Carnage. Lo Exacto. nerfearon mucho. Lo nerfearon mucho y lo desperdiciaron. Ese es el gran problema y eso es lo que a mí me duele de esa película. Un personaje bastante súper bueno, que es Carnage, Ujú. lo llevaron bien porque a mí me gustó cómo lo presentaron en la película. Pero entonces, ¿por qué me lo desperdicia? Pero ellos tuvieron oportunidad de introducir a un Spider-Man en las películas de Venom. Claro que sí. Yo siento que fue que no le quisieron quitar el protagonismo al personaje. No Sí. quisieron quitarle protagonismo a Venom y dijeron, no vamos a incluir a Spider-Man. Pero tuvieron la oportunidad. Porque en la tercera película, de hecho, que la fuimos a ver juntos, yo recuerdo que yo te dije, no, en algún momento va a salir Spider-Man porque Venom llegó a Nueva York. Bueno, mejor dicho, Eddie Brock, porque Venom no pudo llegar Exacto. por razones obvias, ¿verdad? No vamos a darle el spoiler, ¿verdad? Pero ajá. Eh, pero Eddie Brock llegó a Nueva York y yo dije, no, va a aparecer Spider-Man. Sí, Ya aunque sea el de Andrew Garfield, ya sea el de Tobey Maguire, o incluso de última instancia que llegara el de Tom Holland. No lo creía posible porque pues Tom Holland ya está en su universo aparte, pero sí veía al de Andrew Garfield por lo menos que nunca tuvo su simbionte que llegara y apareciera, pero sí se vio, no, entiendo yo que la escena que salió de esa película, no me acuerdo en qué año fue que había salido, sí se vio como que como si fuese un simbionte por ahí, guardadito. ujú. Pero no importa, pudieron haberlo presentado, qué sé yo, cayendo de un edificio, columpiándose por ahí, pasando, O por lo menos que me enseñaran a Andrew Garfield y ya, o sea, como Peter Parker. ajá, O no sé, que ni siquiera dijeran el nombre, que fuera una aparición de él. simplemente una persona caminando y que él se diera la vuelta y le viéramos la cara. O que le preguntara la hora, no sé, algo así tan sencillo como eso. Es que algo que siempre estamos hablando es de el error de Sony y realmente de muchas marcas hoy en día que quieren utilizar a los personajes y hacerlos antihéroes. Que literal, eso ha sido lo que ha pasado con todos los villanos de Sony. Kraven no era un antihéroe, lo hicieron antihéroe. ¿Por qué? Para sacarle una película. Venom sí ha tenido su como que rasgos de antihéroe, pero realmente Venom cuando apareció por primera vez fue un villano. Venom cuando apareció por primera vez era un villano, y entonces le quisieron darle ese aire de antihéroe y se quedó en nada, porque sacaron 3 películas, pero fue como que, ajá, y Spider-Man. Volvemos a lo mismo. Sacaron 3 películas y, en mi opinión, perdieron el tiempo. ¿Por qué?
Porque para mí 3 películas es una historia bastante larga. Entonces, ok, tenemos el origen, cómo se conoce Eddie con Venom, la pelea con Carnage y todo eso, Ujú. y al final muere Venom, supuestamente. Pero entonces, ¿qué tan difícil es juntarlo con el personaje que lo llevó? Porque gracias a Spider-Man, Venom tiene fama. Exacto. Y pues yo siento que perdieron el tiempo. Porque tan fácil de que no tienes que quitarle el protagonismo a Venom. Júntalo con el personaje que lo hizo subir a la fama, lo hizo brillar. Y créeme que las personas, nosotros los fans, vamos a estar contentos. Oye, y no tienen que quitarle protagonismo al personaje. Pueden irse a algo tan sencillo como pasó en el Spider-Man de Homecoming. Que tenían a Iron Man de segundo al mando con Spider-Man. O sea, tenías a los dos personajes y no hubo conflicto alguno. Spider-Man nunca perdió el protagonismo. Él salió, que si, mira, pasó esto, está pasando lo otro, y ya. Literal, Iron Man ni siquiera se siente en la película. Fue como que salió. De hecho, él aparece en la carátula y es como que no sé por qué está en la carátula, porque lo único que le hizo fue darle el traje, que en un momento de la película se lo quitó y fue como que, ok. Pero realmente no sé cuál era el miedo de Sony de traer a Spider-Man, porque tenían tanto potencial y tantas historias que podían contar junto con los personajes y no lo utilizaron. Pero entonces, no lo utilizaron, pero entonces ya cuando sabes que ese universo ya está al borde de desaparecer, viene el director, si mal no recuerdo, de la película de Craven, dice, ok, depende el apoyo que le den a esta película, te traigo adaptado el cómic de The Last Hunt, uno de los mejores cómics de Spider-Man y Craven. Nos están chantajeando ¿Y por qué, para que vayas a ver la por qué me película. haces eso? Pudiendo hacerlo en la misma película, Ujú. vienes y me dices, no, si la apoyas, pues te doy esto. Pero no, llevo apoyándote años y no me das lo que te estoy pidiendo. Literal. Y recuerdo que nosotros nos quedamos con muchas expectativas para la tercera de Venom. O sea, algo que sí siento que hicieron bien fue lo de no usar a Null de la manera que nosotros pensábamos. Porque nosotros pensamos que se iban a enfrentar a Null. Pero quedó bien que no lo hicieran. Que se enfrentaron más bien a sus secuaces, por así decirlo. Y que Null en ningún momento estuvo en pantalla peleando con Venom y los demás simbiontes. Eso fue algo que hicieron bien. Y fue una buena decisión porque Null es un personaje que nosotros nos pasamos hablando de él y los alcances del personaje son estratosféricos. El personaje es tan poderoso que no hay una forma correcta de ganarle. A menos que, como tú mismo dijiste, él es un personaje antiguo. Ujú. Él estuvo en los inicios del universo. Él creó una raza nueva que son los simbiontes. Y entonces yo pienso que incluso si quieren traerlo en futuras películas, como lo vendría siendo Avengers, la que viene pronto, yo pienso que aunque se junte el grupo más gigante de superhéroes, no, no creo que sea lo suficiente para hacerle frente a ese personaje que Null. Yo digo que la palabra Dios se queda corto. Ujú. Él es más que un Dios. Sí, porque él estuvo antes de que el universo se formara. Mi pregunta es si realmente el universo de Sony murió o si van a darle una conclusión. Porque realmente no se ve como que como que le vayan a dar un final. Porque si viste, nos dijeron que se va a acabar, está bien, pero le van a hacer una estilo Endgame o se va a quedar ahí. Esa es mi pregunta. No creo que le hagan una película de estilo Endgame. Si no, O sea que ya se acabó con Craven. yo diría que sí. Aunque no tal cual con él. Recuerda que tienen los proyectos de Into the Spider-Verse y Spider-Noir.
Pero más bien yo diría que es como que un universo que se va a quedar ahí, como que aisladito, como que, mira, si necesitamos algo de esas películas, lo sacamos, lo utilizamos y lo devolvemos. Sí, como pasó con las películas anteriores de Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Se quedó ahí ya. Porque que- realmente no tuvieron un cierre correcto. De hecho, The Amazing Spider-Man 2 nunca tuvo un cierre porque vimos como Spider-Man trató de luchar con el Rhino y ahí se quedó. Sí, So, te dieron la escena de que están las alas del buitre, están los brazos del doctor, ujú. está el simbionte, no sé, no recuerdo qué más había en esa escena. Y se quedó en nada. Sí, se quedaron en historias sin contar. Historias para otra ocasión. Que técnicamente la aparición del Spider-Man de Andrew Garfield en la de No Way Home viene siendo una continuación. Porque él dice como que, mira, yo me cansé, hubo un punto que ya yo no me controlaba. Sí que mencionó la pelea con el rinoceronte. Ujú. Y es una pequeña continuación, pero ahí quedó. No quedó más nada. Exacto. Tiene la oportunidad de continuar eso y la gente lo va a aceptar súper bien. Pero no, como que ellos no quieren continuar eso. Ujú. Bueno, yo creo que eso es todo por ahora. Muchas gracias por vernos, mi gente. Quiero agradecer a mi técnico y a Noticias RTZ por ayudarnos a hacer nuestro primer podcast. Muchas gracias, mi gente. Nos vemos en el próximo.